Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, chicos. Pequeño inciso, he vuelto a aparecer, amigos míos. Estaba tomándome unos días ahí. Pero bueno, chicos, el día de hoy venimos con Reduced Transmission HD, este videojuego off-road que está en móvil y que, por decirlo mejor, es que es el mejor, chicos. Es que es una auténtica belleza este videojuego. Y actualmente pues no tiene competencia, ¿verdad? Es multijugador, tiene un montón de camiones, buena física, gráficos, todo lo que buscas está aquí. Y como saben, actualmente, chicos, este videojuego está sufriendo una transformación completa, chicos. Este videojuego va a cambiar, pero es que por completo, inclusive va a mejorar en todos los sentidos. Y bueno, esa actualización la llevamos esperando hace muchísimo tiempo y no ha salido, pero hoy tengo acceso yo anticipado a una beta, entre comillas, cerrada que se ha lanzado para este videojuego. Y digo entre comillas cerrada porque no es muy cerrada que digamos, cualquier persona puede entrar, simplemente unos enlaces ahí que se estuvieron mandando por ahí en grupos y todo. Y bueno, chicos, pues ahora ya podemos ver cómo luce el videojuego anticipadamente. No es el resultado final, claro está, y por supuesto que el desarrollo continúa. Si se preguntan todos cuándo sale la actualización global para todos, bueno, pues sale entre comillas, vuelvo a decirlo, no es oficial, pero en diciembre, ¿vale? En diciembre, ya ahorita, carnal, no es nada, es ahorita, ¿vale? Pero chicos, hasta el momento, pues cualquier persona puede entrar a esta beta. Pero ojo con algo, chicos, si no puedes entrar, no me digas, Eder, tú me dijiste que... Porque es una prueba entre comillas cerrada, pero que vuelvo y repito, mucha gente está entrando. Yo incluso acabo de entrar y hace como 2 días me dijeron que ya no había cupos, pero sí, todavía puedes entrar. Es que puedes entrar, ¿vale? Bien, entonces chicos, este video va a tener 2 fases. La primera fase va a ser un poco aburrida, ya que vamos a tratar un tema un poco, podría decir, legal, ¿sí? Porque el juego ahora ha cambiado sus políticas de privacidad e inclusive nos está pidiendo un permiso inusual que ningún videojuego en la historia nos ha pedido nunca, ¿verdad? De hecho, ninguna aplicación te lo pide. Entonces, vamos a hablar de eso en la primera parte del video. Por lo tanto, si no te interesa nada de este texto que voy a comentar aquí y tú solamente vienes a ver cómo luce el videojuego, pues te recomiendo de inmediato que te pases a la última parte del video, que por aquí seguramente te voy a poner en pantalla en qué minuto está la parte donde muestro cómo luce el videojuego ahora, pero en una prueba beta. Ojo, no el resultado final, todo puede cambiar más adelante. Entonces, chicos, pues dicho eso, amigos míos, vamos a hablar de inmediato del tema nuevo que tiene el videojuego, que me ha parecido a mí un poco polémico. Yo creo que soy la primera persona que se da cuenta de esto, chicos, pero claro, es que, a ver, hasta el momento el juego no lo han estado probando como que grandes personas así de la comunidad, que digas otros youtubers grandísimos, cosas así, ¿vale? Esta beta no la han estado probando ellos. Yo la estoy probando, chicos, porque, bueno, me llamó mucho la curiosidad. Entonces, al momento de tú entrar ahora al videojuego, chicos, en esta beta, ojo, aclaro algo aquí de inmediato. Yo espero que todo lo que voy a mostrar aquí sea solo en la beta, porque si es para toda la vida en el juego, creo que no le va a ir bien al juego, chicos. Así que veamos de qué estoy hablando, amigos. Bueno, ahora tú al entrar al videojuego, de inmediato te va a lanzar este anuncio, ¿verdad? Entonces, para todas aquellas personas que están en la beta, cuidadito con lo que voy a mencionar a continuación. Y también aquellas personas que están pensando en probarse la beta, cuidadito con lo que verán. Pero como dije anteriormente, me preocupa que esto se quede así y yo espero que no. Pero creo que se va a quedar así. ¿Por qué? Vamos a leer lo que nos dice este aviso, chicos. El anuncio dice lo siguiente: se requiere permiso para analizar aplicaciones para garantizar la seguridad del juego. No recopilamos, almacenamos ni compartimos información sobre sus aplicaciones con terceros. La información del proceso solo se ve para proteger el juego de piratas informáticos y malware y brindarte un juego libre de trampas. Abajo nos dice política de privacidad, que nos lleva a leer las políticas que ahorita las vamos a analizar, y nos dice conceder permiso, y ahorita vamos a analizar eso. Pero quiero analizar contigo este anuncio que tenemos aquí, que algunos dirán, Eder, ¿qué pasa con tanto rollo de Eder? Es simplemente un anuncio, cualquier juego te lanza esto. Sí, pero este es especial, chicos, porque este yo no lo había visto nunca antes en ningún videojuego móvil. Y ojo que tengo 25 años jugando juegos móviles, porque desde que estaba en el vientre de mi madre ya yo tenía un móvil. No, mentira. Pero bueno, chicos, el anuncio nos dice lo siguiente: vamos a tener que darle permiso a RTHD para que vea el uso que vamos a darle a las aplicaciones. Es decir, que ellos van a analizar las aplicaciones que nosotros vamos a ejecutar
cuando estamos jugando el videojuego, chicos, ¿vale? Y entonces, pues que prácticamente la información que ellos van a recopilar es para que nosotros tengamos un juego libre de trampas. Como sabes, el anti-hack, ¿vale? Este puede ser un método tomado como anti-hack. Y tú dirás ahorita, Eder, eso está muy bien porque habían muchos hackers y avanzaban rápido, que no sé qué. Sí, pero aquí viene el tema y como se los decía antes. Al parecer este anuncio no es como que para la beta. Este anuncio parece ser que el videojuego de ahora en adelante te va a pedir este permiso para jugarlo. Y ya voy para allá porque sé que estás ansioso de saber por qué me preocupa esto. Bien, amigos míos, pues si tú le das a conceder permiso, de inmediato te va a mandar a que actives esto que tenemos por aquí, chicos. ¿Qué es esto, Eder? Dime. Bueno, si le vamos a dar a conceder permiso, vemos que nos lleva de inmediato para esta parte de aquí. ¿Qué es esta parte, Eder? Dime. Bueno, amigos, esto es acceso a datos de uso, chicos. Este acceso no lo tiene ningún videojuego ni ninguna aplicación que tú te instales en tu dispositivo móvil, amigos. Ninguna aplicación, como puedes ver. Todas las aplicaciones que tienen acceso a este servicio son únicamente las aplicaciones que vienen preinstaladas en tu dispositivo que compraste o alguna aplicación de monitoreo de uso, ¿verdad? Que si te instalas alguna aplicación así toda rara de estas que te analizan el teléfono y cosas así, bueno, como por ejemplo un antivirus, podría ser, ¿verdad? Entonces, chicos, este videojuego nos está pidiendo algo que nadie antes nos había pedido y es acceso a datos de uso. Para que me entiendas qué es lo que realmente el juego está pidiendo, amigos míos, es que de ahora en adelante, por lo que parece ser, para RTHD protegerse de los piratas informáticos, los hackers, pues obviamente va a analizar qué aplicación tú tienes abierta y va a saber qué tú estás haciendo en esa aplicación. Pero ahorita te amplío un poquito más de eso. Esta aplicación, chicos, ahora RTHD, pues va a saber si, por ejemplo, tú tienes, para los hackers, si tienen algún programa pirata abierto, ¿vale? O si tienen algún programa pirata instalado o algo así. Bueno, pues ahora RTHD lo va a saber y de inmediato va a mandar esos datos. Pero Eder, si yo no tengo apps de hacks y nada de eso, no me preocupa. No, amigo mío, porque no se queda allí. Esto no es como que RTHD sabe precisamente que te instalaste el Lucky Patch, por ejemplo. No, sino que esta aplicación constantemente va a estar analizando todas las aplicaciones que tú tienes abiertas mientras estás ejecutando el juego. Por ejemplo, ahorita yo estoy grabando mi pantalla de la tablet. Bueno, pues RTHD tiene acceso a esa información. Él sabe que yo estoy grabando la pantalla, pero si yo le doy el permiso. Hasta el momento yo no le he dado el permiso. Y aquí viene una parte importante. Entonces, en resumidas cuentas, RTHD va a saber qué aplicación tú estás usando en tu teléfono en tiempo real para saber cómo le estás dando el uso. Por ejemplo, si te metes a YouTube, esta aplicación va a saber que estuviste en YouTube y va a tener la estadística de qué tiempo estás en YouTube y cuántas veces entras y sales de YouTube. Y entonces esta aplicación no tiene una inteligencia artificial como para saber que estás en YouTube, sino que puede ser que detecte a YouTube como un programa de hackeo y entonces puede insinuar que tú estás utilizando YouTube para hackear el juego. Pero ojo, aquí aclaro un punto importante, y es que esto no es 100% confirmado, sino que es una explicación, un ejemplo que te estoy dando, ¿verdad? De que la aplicación pues ahora va a monitorear todas las aplicaciones que tú estés usando y cómo las estás utilizando. Ojo, aquí aclaro algo de inmediato. Este acceso que le vas a otorgar a RTHD no es para que RTHD vea, por ejemplo, si estás en tu banca en línea, en tu aplicación del banco. RTHD no va a ver tu contraseña, no va a ver tu plata, tu centavo que tienes en el banco. No va a saber tampoco tu galería, no va a ver tu foto ni nada de eso, no va a ver tus documentos, no va a ver tus contraseñas, nada. Simplemente va a tener un análisis, como por ejemplo el análisis que tiene el Gaming Hub, por ejemplo acá en mi Samsung, ¿vale? Que esta aplicación Gaming Hub lo que tiene de acceso a este servicio es que, por ejemplo, Age of Empires, yo le voy a detalles y esta aplicación Gaming Hub sabe cuánto tiempo yo estuve metido adentro del juego, los días que estuve metido adentro del juego, y también puede saber
cómo le di uso a Age of Empires para ofrecerme una carta, o sea, una estadística de cómo yo estoy utilizando Age of Empires. Eso mismo es lo que va a hacer entonces el RTHD de ahora en adelante a través de este permiso, ¿verdad? Y ahora, Eder, no me interesa, ¿sabes qué? No le voy a activar ese permiso. Bueno, amigos, pues lastimosamente no puedes revocar este permiso, no lo puedes excluir, tienes que obligatoriamente jugarlo, amigo mío, porque de lo contrario el juego pues no te va a cargar, no te va a abrir y es que no te va a funcionar, ¿vale? Aquí hay una ruedita dando vueltas y si yo me quedo aquí 70 horas, que lo voy a hacer, verás que no se va a quitar. Vale, chicos, aquí de inmediato me ha lanzado esta alerta el videojuego y es que ahora yo no tengo acceso al videojuego. ¿Por qué? Porque pues básicamente lo que me dice aquí es acceso denegado, software sospechoso detectado, Samsung SMX 700. Eder, ¿estás hackeando el videojuego? No, amigos míos, mira, de inmediato me ha sacado del videojuego. ¿Por qué? Porque seguramente está detectando que yo estoy usando un grabador de pantalla y estoy usando el S Pen para enseñarte en el juego, ¿verdad? Y también está supuestamente, me imagino yo, que está detectando que yo no estoy dando el permiso y estoy demorando mucho en la aplicación esta que yo acabo de abrir, ¿verdad? Para ver esas cosas, ¿verdad? Y está detectando que yo estoy dando un mal uso, entonces, entre comillas, el juego detectó que yo estoy hackeando el videojuego y me ha revocado el acceso a el juego, chicos. Vamos ahora a leer las políticas de privacidad. Esta página que estamos leyendo aquí nos dice por acá que es para informar a los visitantes sobre las políticas de privacidad con respecto a la recopilación, uso y divulgación de información personal si alguien decide utilizar nuestro servicio. Es decir, si alguien decide utilizar el juego. Ahora, si decide utilizar el juego, acepta la recopilación y el uso de información en relación con esta política. La información personal que recopilamos la utilizamos para proporcionar y mejorar el servicio, es decir, el juego. No utilizaremos ni compartiremos su información con nadie más que según lo descrito en esta política de privacidad. Ok, Eder, no la van a compartir con nadie. Espérate, porque dice acá abajo, más que con lo descrito en esta política de privacidad. Hay más, ¿vale? Entonces, si nos vamos para acá abajito, chicos, sabemos de que esta, al igual que todas las aplicaciones que tienen anuncios integrados, tienen acceso a nuestra dirección IP. Si no sabes qué es una dirección IP, pues básicamente es tu residencia. Ya, eso es todo, ¿vale? Y tu ubicación, ya está, es eso, la dirección IP, la ubicación, ¿verdad? Entonces, esta aplicación tiene acceso a nuestra dirección IP, nuestra ubicación y todo eso para los anuncios, eso lo sabemos, ¿verdad? Bien, y también nos dice por acá que ahora vamos a tener datos de registro. Le informamos que cada vez que utilizan nuestros servicios en caso de error en la aplicación, recopilamos datos e información a través de productos de terceros, ¿vale? Ya hay un tercero aquí. No es RTHD, el creador del juego no es quien está recopilando esta información y no es quien se la está quedando, no. Es una tercera persona, ¿vale? Es un tercero. ¿Qué es lo que nos dijo acá arriba? Que ellos no la van a compartir con nadie más que con esa tercera persona, ¿verdad? Ok, entonces por acá nos dice, chicos, también de que estos datos pueden incluir información como la dirección del protocolo de internet, la IP, el nombre del dispositivo, la versión del dispositivo, la configuración de la aplicación al utilizar nuestro servicio, o sea, el juego, la hora y la fecha en la que utilizan nuestros servicios y otras estadísticas. ¿Cuáles son esas estadísticas? ¿Por qué no las mencionas aquí? Tienes que mencionar esas otras estadísticas aquí porque este es un documento legal. Proveedores de servicio. Podemos utilizar empresas y personas de terceros para los siguientes motivos. 1. Facilitar nuestro servicio, nuestro juego, ¿vale? Proporcionar el servicio en nuestro nombre. Es decir, que todo lo que ellos utilicen de otras personas se va a utilizar bajo el nombre RTHD. Para realizar el servicio o para ayudarnos a analizar el uso de nuestro servicio. Es decir, que para que ellos le ayuden a mejorar el juego, entre comillas, ¿verdad? Dice que queremos informar a los usuarios que tienen acceso en su información personal
El motivo es el cumplimiento de las tareas que se le asigna en nuestro nombre. Sin embargo, no pueden divulgar ni utilizar la información para ningún otro fin. Ok, tienen información personal de nosotros, nos lo están dejando claro aquí, pero que no pueden divulgar ni utilizarla para ningún otro fin. Ahora, ¿esto es totalmente cierto? Vamos a leer un punto más acá abajito, ¿verdad? Seguridad. Agradecemos su confianza al brindarnos información personal, por lo que nos esforzamos para utilizar métodos comercialmente aceptables, que para nada lo es. Para nada lo es porque ninguna aplicación lo utiliza. De hecho, te viste que al momento de yo dar el permiso, hay una aplicación llamada Explorador de Archivos. No lo tiene, yo no se lo tengo ¿cómo se llama? Permitido ese permiso. Y la aplicación funciona totalmente normal sin ese permiso, ¿verdad? Dice, pero recuerde que ningún método de transmisión a través de internet o método de almacenamiento electrónico es 100% seguro y confiable y no podemos limitar su seguridad absoluta. O sea que todo lo que nos han dicho por acá no es seguro, ¿verdad? No es seguro de que nuestros datos están a salvo, de que lo que ellos van a recopilar de nuestro celular sea seguro para nosotros, que nos sintamos en paz de que nuestros datos están a salvo. No es seguro. Ellos no nos están garantizando eso, ¿verdad? Una cosa extra es confidencialidad de los niños. Este servicio no está dirigido a ninguna persona menor de 13 años. Por lo tanto, cuando se detecte, porque ellos tienen nuestros datos personales, y si ellos detectan que la recopilación de información que están tomando es de una persona de 13 años, menor de 13 años, la van a eliminar inmediatamente de sus servidores. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen la información personal de toda persona mayor a 13 años almacenada en sus servidores, ¿vale? Y no pueden proporcionarnos de que nos sintamos en paz de que nuestros datos están seguros. Ahora, algo que abro aquí yo comillas y no quiero entrar mucho en detalle de esto, es que recordemos que esta aplicación es rusa, ¿verdad? Y en Rusia hay una ley desde el 2022, y esto es real, puedes investigarlo totalmente, lo que yo estoy hablando aquí es 100% real. Desde el 2022 en Rusia, el gobierno aprobó de que toda empresa tecnológica tiene la obligación de compartir sus datos con ese gobierno. Sí, es obligatorio. No es que RTHD no lo tiene que hacer obligatoriamente, carnal, ¿vale? Entonces, chicos, pues esto simplemente es una muy mala estrategia de RTHD para este nuevo videojuego, amigos, porque pues obviamente no es para nada seguro ni confiable, y obviamente ningún juego lo utiliza. Otros videojuegos usan otro tipo de anti-hack. Por ejemplo, la retención de tus datos en internet. Cada que entras a un juego tienes que conectarte a internet, porque si no, no te va a dar, por ejemplo, tus monedas, tus personajes, tus cosas. También está el anti-cheat, que ese es otro método anti-hack muy popular y que es gratis, pero que en móviles creo que no está, no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero como juegos como el Fortnite utilizan ese sistema anti-hack, que es el anti-cheat, que alguno por ahí, un hacker, lo logra esquivar y en las partidas siempre no las cagan, pero no pasa tanto porque el anti-cheat es muy efectivo, ¿vale? Entonces, pues este videojuego de ahora en adelante lo que quiero dejar en claro es que cuidadito, porque si tú eres una persona que no tienes nada relevante en tu teléfono, que lo único que tienes es puros juegos ahí, tienes el teléfono ruteado y todo, y no tienes cuentas de banco. Si tú eres una persona así, juégalo tranquilamente porque nada. Pero si tú eres una persona, entre comillas, importante como yo, ¿verdad? Que tenemos datos personales, tenemos datos importantes, tenemos aplicaciones muy importantes, ¿verdad? Si eres una persona que está importante, ¿verdad? En la sociedad, con un cargo importante, güey, mejor juega otro juego. Este no es seguro. Eder, ¿eso es solo para la prueba beta? Bueno, amigos míos, como lo dijo el juego al inicio, esto es para garantizarnos un juego tranquilo y libre de trampas, ¿verdad? Eso es lo que ellos nos dicen entre comillas, pero ya nos leímos las políticas de privacidad y ahora vamos a ver si podemos entrar pues al juego. Una vez que le hemos dado acceso al juego,
¿verdad? Así que vamos a ver si podemos mostrar entonces cómo se ve el videojuego. Ya está cargando una vez que le hemos dado permiso. El juego ahora sabe que yo estoy grabando la pantalla y sabe que estoy utilizando el S Pen para mostrarte en pantalla lo que he dicho, ¿verdad? En este caso yo estoy abriendo el juego desde cero, por lo tanto no detecta ninguna anomalía. Y si detectase alguna anomalía, por ejemplo, que entra y sale del juego y cosas así, pues como ellos lo han dicho, es para protegernos de no ser nosotros unos tramposos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a conseguir nuestra recompensa por aquí. Muy bien, ya lo tenemos, próxima recompensa en 2 horas. Y ahora vamos a hacer un análisis rápido del juego de cómo se ve, ¿verdad? Edir, tú, cuidado. No, amigo mío, tranquilo, que yo una vez que termino esta review voy a desinstalar el videojuego porque no quiero que sepa las aplicaciones que estoy moviendo yo en mi dispositivo. Entonces nada, podemos ver una interfaz diferente, una interfaz bastante fluida, muy buena, muy limpia también. Card Shop, vamos a ver de qué tenemos por acá. Ok, los menús están un poco lentos, no se mueven tan rápidos. Acabo de tocar Card Shop y vale, ahí está, perfecto. Bueno, pues ahora, bueno, salen algunos vehículos que no están disponibles. Mira cómo es el sistema para ver el juego. Ya me extendí mucho en este video, lo sé, pero chicos, es muy importante saber todo esto para todas aquellas personas que, por supuesto, en su gran mayoría me ven, personas de mediana edad que pueden tener sus preocupaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las configuraciones. Tenemos HDR, vamos a activarle el HDR, vamos a activarle los FPS a 60. Vamos a ponerlo todo al máximo, chicos, para ver un pequeño vistazo de cómo se ve el videojuego. Headlights, ¿vale? Y ya estaría todo. Resolución media ultra, ¿vale? Y lenguaje en inglés. Muy bien. Y ya, esas son las configuraciones que tenemos de momento. Ostras, sí que cambia, ¿eh? Vamos a darle a play, chicos. Y bueno, single player no se puede jugar hasta el momento. Se puede modo Sport, modo multiplayer y el VIP. Tenemos el VIP, ya lo saben. El VIP ya yo lo había hablado antes. De que es pues un modo para solo personas exclusivas que pagan, ¿verdad? Entonces, pues las personas que pagan van a acceder a nuevos mapas, más cosas y todas esas cosas así, ¿verdad? Las personas que no pagan, Eder, pues ni chanclas, carnal. Bien, vamos a ver que tenemos Drag Racing, tenemos los menús muy lentos, pero bueno, es una prueba beta. Espero yo que ese sistema que tienen no lo dejen, porque si lo dejan, pues obviamente esto no va a... esto va a tener muchos problemas, chicos, porque como vuelvo y repito, ninguna aplicación en la historia te ha pedido este permiso. ¿Y por qué no lo piden? Porque no lo necesitas. No tienes que saber qué tú haces con tu dispositivo. O sea, tu dispositivo es tuyo. El único que puede saber lo que tú haces con tu dispositivo eres tú. Nadie más. Por eso es que las únicas aplicaciones que tienen este permiso son las aplicaciones del teléfono, ¿verdad? Las aplicaciones que permiten que el teléfono funcione perfectamente. Pero obviamente tú y yo sabemos que ni así, pues... privacidad es lo que menos tenemos en este mundo, chicos, por si no lo sabían. Ok, pues los gráficos, la verdad es que son una auténtica burrada, chicos. Son una auténtica belleza. No, bro. El ambiente se nota muy, muy, muy increíble. Está épicamente increíble. A lo lejos se ve blanquísimo. Una niebla que no sería la que yo elegiría. Pero bueno, pues es la niebla que tenemos. Las sombras están bastante bien, diría yo. No tengo problemas con esas sombras. Vale, vamos a dar un recorrido por aquí, amigos. Bien, ahí tenemos las mismas cámaras de siempre. Vale. Sí, las físicas se sienten demasiado inmersivas, chicos. No, bro. No, es que el juego sí, espero que quiten eso, chicos, porque van a tener problemas legales, Ya te lo digo, ya van a tener problemas legales. Vale. Ostras, mira cómo se mueve en ese chasis. Todo independiente, carnal. ¿Qué me estás contando tú? No, hombre, qué videojuegazo, Qué videojuegazo, chicos. Boys, Dios. Se ve increíble, bro. Se ve increíble, mira esas físicas. Ese reconocimiento del terreno es demasiado perfecto, chicos.
es muy perfecto, diría yo, ¿eh? Ese reconocimiento del terreno. Mira los árboles. No, los gráficos la verdad que son muy, muy brutales, bros. Los gráficos están de último nivel, chicos. Así que bueno, amigos, ya vimos cómo luce el RTHD. Un pequeño vistazo, Eder. Sí, amigo mío, pero es que esta aplicación no me da buena espina aquí hasta el momento, chicos, ¿vale? Entonces, pues nada. Yo dejo por aquí el video, chicos. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, un buen like. Suscríbanse al canal, chicos. Ah, por cierto, tenemos... ¡Ay, Dios mío! Quiero probarlo un poquito más, ¿vale? Pero esto... Los menús están muy lentos ahorita. No, yo mejor lo pruebo cuando salga oficialmente para ver si le espero, porque la verdad es que los menús están muy lentos. Sí, bloqueo diferencial, ¿vale? Y ahí en teoría giran todas las llantas, ¿vale? Sí. Bueno, amigos, despedimos el video por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, un buen like, suscríbete al canal, comenta y nos vemos en la próxima. Chao. Cuidadito, si te quieres instalar esta beta, que sepas esto. Así que esperemos el resultado final, chicos. Yo te lo cuento aquí en este canal. Chao.